Buenas noches, mi nombre es Braham Steven Celis. Voy a explicar acerca del cuento de Ante la Ley de Kafka. Este cuento fue escrito en 1915 a puertas de la Primera Guerra Mundial. Bajo el Imperio Austrohúngaro lo escribió Kafka. Este cuento es una parábola en la cual Kafka hace referencia a ese campesino como la sociedad que está a puertas de la justicia y a un guardián cuya fuerza es desmesuradamente muy diferente a la del campesino y que mediante alguna metodología, es decir, utiliza un dispositivo ya sea de violencia o psicológico, y lo utiliza con el fin de impedir ese acceso a la justicia de las personas, aunque la puerta esté abierta. Y es que en este cuento, Kafka menciona que un campesino ha viajado desde muy lejos y se encuentra con una puerta abierta a la cual tiene acceso a la justicia. Pero en aquella puerta hay un guardián que con palabras lo amedrenta de cierta manera y no lo deja acceder a ella hasta culminar su vida, es decir, hasta que fallece. Esta parábola la utiliza Kafka con el fin de que en el contexto en el que se escribió este cuento era un contexto de violencia y de burocracia donde la justicia y el poder de la misma, el poder punitivo, estaba centrado y era meramente irregular y grotesco. Kafka hace referencia a ese campesino que ha viajado y esperado durante toda su vida después morir y no acceder a la justicia, es porque hace referencia a esa sociedad que busca toda la vida ingresar o acceder a que la justicia intervenga en nuestra sociedad y haya un equilibrio o una equidad de justicia, por lo menos. El guardián es esos dispositivos que crea la justicia, esos mecanismos incluso que utiliza la justicia, impidiendo a la misma sociedad acceder a ella. Y no solo eso, también Kafka hace referencia en el cuento cuando el guardián le dice que no es el único guardián, que él es el guardián más débil, entre comillas, que después de acceder a esa puerta hay muchos más guardianes y que el último es tan siquiera difícil de mirar. Entonces, esto también lleva a un efecto dominó de que entre la sociedad intente acceder paso a paso a la justicia de la cual tiene el poder punitivo y nos rodea, es mucho más complicado. Kafka en ese cuento no miente porque en la actualidad podemos vivir algo muy parecido. Lo que pasa es que ese guardián del cual Kafka hace referencia, este guardián ya cambia. ¿Por qué? Porque en el contexto, cuando Kafka escribe este cuento, era un contexto de violencia y el dispositivo era violencia, coacción física. En la actualidad podemos vivir un aparato judicial lleno de procedimientos, lleno de tecnología, impidiendo a la sociedad o a las personas que no conocen del sistema judicial, de las normas, de los procedimientos, y ponen esa barrera como el guardián, utilizándolo de metáfora, ¿no? Entonces en la actualidad podemos evidenciar ese impedimento que la misma justicia o el ordenamiento jurídico le pone esas barreras a toda la sociedad para poder acceder a la justicia. Cuando Kafka hace referencia a que esa puerta estaba abierta, esa ilusión que el Estado o el ordenamiento jurídico le ha hecho creer a la sociedad, y es que con lo taxativo de la norma le está diciendo a la sociedad que tiene acceso a la justicia y la hace parecer verosímilmente
accesoria para todas las personas. Lo que pasa es que en la práctica no sucede. Entonces, esa metáfora o esa parábola del cuento que utiliza Kafka cuando dice que la puerta está abierta, hace referencia a ese énfasis que hace la justicia cuando nos trata de hacer creer de que nosotros tenemos acceso a la justicia. Y entonces el hombre del campo se enfrenta a una puerta abierta que no puede cruzar, pero ¿por qué no puede cruzar? Es decir, esto revela una paradoja muy clave para este cuento de Kafka, y es que la ley está disponible entre comillas, pero según las interpretaciones, por ejemplo, académicas, Kafka presenta una ley que incluye y excluye al mismo tiempo por los dispositivos que estábamos hablando anteriormente. En este cuento aparece un elemento muy central del contexto histórico, y es que el ciudadano, por ejemplo, el ciudadano moderno, ya no entiende el sistema que lo gobierna, de lo que estábamos hablando, lleno de procesos, tecnología y muchas cosas que las personas del común, la sociedad desconocen. Entonces, esa figura del guardián, lo que estaba diciendo anteriormente, es que representa esa autoridad burocrática que no necesita violencia en este siglo XXI. Solo basta con su presencia y su discurso para, de cierta manera, bloquear al individuo, al campesino, utilizando como metáfora, que no es reprimido de forma física, pero psicológicamente está siendo subordinado, ¿sí? Esto conecta con una idea clave en la modernidad, y es que el poder no siempre prohíbe, sino que desalienta, retrasa y confunde. El cuento también podemos leerlo como una reflexión sobre las condiciones de la justicia. Algunos análisis destacan, digamos, que Kafka muestra con esta parábola cómo en una sociedad injusta tiene sus características y se enfrenta en una atmósfera de miedo por instituciones que opacan a la sociedad, una ley que no funciona realmente porque no cumple su objetivo, que es la accesibilidad de la sociedad a la justicia. En conclusión, un hombre espera la justicia hasta el final de su vida y este no lo consigue. Una reflexión personal como estudiante, podría decir que hay muchos factores que en la actualidad y quizás en esa época también tendrían mucha influencia, y es la parte de la economía. ¿Por qué? Porque es que cuando estamos hablando de acceso a la justicia, estamos hablando de que acceder a la justicia conlleva a mí a que tenga un medio idóneo para llevarlo a cabo, el acceso a esa justicia. Pero ese medio en el que yo tengo que incurrir para acceder a esa justicia, en esta sociedad tiene un valor económico. Y como la economía es subjetiva, es decir, la economía como fenómeno monetario, conlleva a que el valor es subjetivo. Entonces, si para mí, por ejemplo, un abogado que me lleve a cabo un proceso de demanda por, no sé, porque no me suministraron unos medicamentos en la EPS, y el abogado me cobra 5 millones y el valor subjetivo mío no vale 5 millones para yo acceder a la justicia y que se me reclamen esos medicamentos, pues simplemente no va a pasar, porque es un acuerdo entre las partes. Entonces, esa conclusión como estudiante quisiera decir, y es
que un pilar muy importante es la economía. Muchas gracias.